Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a BATEP 2023, bienvenidos a la AEB, que es parte integrante de BATEP. Hoy vamos a hablar de AEB Construye Futuro. Tenemos el lujo y el honor de tener a la comisión directiva, parte de la comisión directiva en pleno, aquí presente. Voy a presentar al presidente de la AEB, que es Carlos Espina. Bienvenido, Carlos. Es tu casa, te digo bienvenido, pero... No, me parece muy bien, gracias. Bienvenido Carlos Espina, bienvenido Gustavo Llambías, vicepresidente. Gracias. Hola Gustavo. Bienvenido Santiago Taracido y Leonardo Rodríguez Nader, parte de la prestigiosa comisión directiva de la AEB. Bueno, vamos a tratar varios temas. Yo le voy a dar la palabra ahora a Carlos Espina. Tenemos varios temas para ir conversando en estos 45 minutos. Bueno, él va a dar una visión general sobre distintas temáticas que tienen que ver con la construcción. Hay algo de Agenda 2030, hay algunas cosas alquileres, pero bueno, le doy la palabra a Carlos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Esperemos que nos podamos escuchar mejor. El año pasado y los años anteriores, este ciclo de charlas lo teníamos en el pabellón acá atrás, donde ahora Ciudad de Buenos Aires está haciendo una nueva expo y nos mudaron y en parte nos dijeron que íbamos a tener mejor acústica, así que espero que se cumpla. Me parecería que no, pero bueno, haremos un intento porque todos nos podamos escuchar. Bueno, gracias, como les decía, vamos a tener 2 jornadas de charlas donde la idea es, al igual que lo que normalmente hacemos, tratar de pensar juntos, tratar de generar consensos, tratar de nutrir las propuestas que después llevemos a las autoridades para bregar por el acceso a la vivienda, que es lo que AEB desde hace 54 años ya estamos trabajando. Arranco con un filósofo que nos conoció bastante, que es Ortega y Gasset, que decía: yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? En general nos acordamos de ese principio de la frase nada más, pero no lo que seguía, que era: y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. ¿Por qué digo esto? Porque de algún modo nosotros como sector estamos inmersos en la circunstancia, en el contexto. La macro es la que manda y podemos preparar todos los programas de acceso a la vivienda, podemos buscar cómo perfeccionar cada uno de los planes, pero ineludiblemente dependemos de la macro, ¿sí? Hoy el punto desde el que partimos para... Juan decía 2030, el programa que estamos hablando se llama 2023-2033. Es un programa, digamos, no cambia a un mensaje que hemos venido diciendo desde siempre en AEB, que es la década de la vivienda. Cualquier programa que pensemos no es inmediato y tenemos que partir de una macro, como digo, muy complicada. ¿Muy complicada en qué sentido? El poder adquisitivo de los argentinos se ha visto muy reducido. Hoy estamos al 50% en dólares de lo que teníamos en 2017. ¿Qué es 50% en dólares? 50% en ladrillos, 50% en zapatillas, 50% en lo que queramos, ¿no? O sea, realmente estamos en la peor relación salario-metro cuadrado en décadas y desde ahí tenemos que proyectar, desde ahí tenemos que partir. Entonces, como insumo base a los programas que estamos trabajando, que ahora a lo largo de estos 2 días queremos compartir y nutrirnos también de sus comentarios y observaciones, es pensar que lo que se planifique tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Como decimos, hablamos de una década porque en realidad estamos hablando como mínimo de 2 mandatos y nos quedamos cortos, ¿sí? Necesitamos pensar algo, si se quiere, un poco más de shock en términos de acceso a la vivienda en lo que es alquileres. Hoy un mercado más que golpeado y prácticamente carente de oferta. Y necesitamos completar parte del trabajo que junto con la Mesa de la Vivienda, con WOCRA, está acá presente Jorge Pellegrini, con Camarco, con CEDU, iniciamos. En la mesa siguiente van a ver que eso mismo lo proyectamos también a la matrícula. Estamos trabajando con la Sociedad Central de Arquitectos, con el CEPIC, con el Centro Argentino de Ingenieros y con CEPAU. Y la idea es, digamos, ese consenso sobre lo que necesitamos, que sea el más amplio posible
y que podamos llevarlo a todos los precandidatos hoy, candidatos post-paso, a las plataformas y sus técnicos con quienes venimos hablando y digamos, ser parte de la solución y no quedarnos en la mera queja de esta coyuntura, de esta circunstancia de la que venimos hablando. Si les parece, podemos empezar a pelotear un poco ideas en conjunto y vamos profundizando. ¿Sí? Gus. Hola, perfecto, me escuchan. Bueno, buenas tardes. Siempre un placer compartir estos temas que tanto nos interesan con ustedes. Recién Carlos comentaba sobre un programa en el que estamos trabajando nuevamente, y digo nuevamente porque es uno de muchos programas que hemos generado a lo largo de los años en la Asociación de Empresarios de la Vivienda, un programa con horizonte 2033. Lo primero que queremos subrayar siempre es que todos los problemas que tenemos de acceso a la vivienda son problemas con una profundidad y con una estructura que no permiten soluciones mágicas de un día para el otro, sino que requieren un proceso sistemático y sostenido en el tiempo. Y tomamos una década por varias razones, digamos. Una, porque definitivamente el tema del acceso a la vivienda tiene que ser una política de Estado. Y como política de Estado no puede depender del gobierno de turno, sino que debiera mantenerse como algo que la comunidad le pide a sus gobernantes que sostengan en el tiempo. Lo de 10 años asegura que son por lo menos 3 mandatos presidenciales y ya supone de por sí esa necesidad de continuidad y de acuerdo en el sostenimiento del tiempo. Pero además tiene que ver con la industria que nosotros representamos de generación de viviendas. Todos sabemos que nuestros proyectos se miden en años, 3, 4 años cualquier proyecto de mediana magnitud. Y por otra parte también tenemos una determinada capacidad instalada como sector industrial en Argentina, sumando a las empresas constructoras, a los operarios y sectores vinculados y a los desarrolladores. Todo ese conjunto, desde hace muchísimas décadas, en Argentina produce menos de 200.000 viviendas por año. Y de esas 200.000 viviendas por año que se producen, el sector público, a pesar de los múltiples programas, ha producido en los mejores momentos alrededor del 20% del total. Con lo cual, el sistema privado produce el otro 80% y en épocas en las que el Estado ha sido más ineficiente, más, 85, 90% incluso. Ahora bien, si ustedes en términos industriales le plantean a cualquier sistema que sea, el de fabricar botellitas de agua, que de buenas a primeras tiene que duplicar o incluso triplicar su capacidad de producción, ¿la respuesta cuál va a ser? La respuesta va a ser: necesitamos tiempo, necesitamos inversión y necesitamos un panorama jurídico de estabilidad y de horizonte que nos permita planificar eso. Eso para producciones, llamémosle, de temporada o de corto plazo. ¿Cuánto más cierto para producir viviendas? ¿Cuánto más cierto? El problema que tenemos, por supuesto, es que el sistema, lamentablemente, lejos de crecer en el último tiempo, se ha venido manteniendo estable y trabajando cada vez para menos gente. Como decía Charlie, estamos, señor Carlos Espina, presidente de la AEB, estamos hoy fabricando viviendas para un pequeño porcentaje de la población, que es el que lo puede pagar con ahorros, porque ni siquiera los más ricos de la pirámide poblacional pagan con flujo las viviendas, la pagan con ahorros. Y estamos en un momento en el cual, digamos, la relación salario-metro está en piso histórico, los niveles de ahorro de la clase media están en pisos históricos o no existen, por eso los enloquecidos niveles de consumo de productos efímeros que estamos viendo.
Les recomiendo muy especialmente, si no la vieron, la nota de Guillermo Oliveto en La Nación del lunes, donde se pregunta si los argentinos no estamos viviendo en el Truman Show. ¿Sí? Bien, pensando en todo eso y pensando en positivo, lo que necesitamos, y para eso los convocamos a todos ustedes que se interesan por lo mismo que nosotros, a un planteo a las próximas autoridades que nos vayamos a dar de algo tan coherente con la felicidad general de los argentinos que no debe sonrojarnos pedirlo como sector, porque lo que nosotros necesitamos está completamente alineado con lo que necesita la totalidad del país. Para producir más viviendas necesitamos estabilidad, necesitamos que baje la inflación, que vuelva el sistema de crédito, que vuelva a haber incentivo para que los argentinos que tienen ahorros, que son pocos pero tienen muchos ahorros, se estima del orden de un PBI guardado por ahí, que tienen una gran afinidad por la inversión en inmuebles, lo hagan. Para eso necesitamos confianza. Y yo les pregunto, estas cuestiones son las mismas que pide cualquier sector, con lo cual lo que decimos es, tenemos que llamar la atención a los políticos que nos vayan a gobernar de la imperiosa necesidad y de la absoluta relación, digamos, entre atender las necesidades de la gente, que se supone que si uno se dedica a la política es eso a lo que aspira, con, digamos, la producción de viviendas. Que además tiene un efecto, como ya se ha estudiado en diversos estudios sociológicos, tiene un efecto sobre muchas otras cosas que por ahí hoy figuran más alto en el ranking de preocupaciones de la gente. Por ejemplo, la inseguridad, por ejemplo, la educación. Está bastante comprobado en estudios de países que han crecido mucho en la provisión de vivienda propia a los sectores más complicados, cómo mejora la posibilidad de educarse, cómo baja la marginalidad y los niveles de inseguridad. Con lo cual, a lo que los convocamos nuevamente para que nos apoyen y para que se sientan representados en lo que estamos haciendo en la Mesa de la Vivienda, reitero, Camarco, UOCRA, CEDU y AEB, un trabajo que ya viene siendo conjunto hace muchos años, pero que tuvo una etapa especialmente fructífera de entendimiento entre las partes durante la pandemia. Lamentablemente ustedes dirán, ¿se vio reflejado eso en los planes de gobierno? Bueno, tengo que decirles que no, pero también tengo que decirles que ni. Dos proyectos de ley y uno aprobado. Es verdad. Es verdad. La macro no acompaña, pero es verdad. Lo hemos hecho. Es verdad, sí, se logró, digamos, empujar una ley importante, pero quiero decir, no se logró corregir la macro, que es la base, como decía Charlie recién, digamos, nuestras circunstancias, las que tenemos que cambiar, asunto que depende de nosotros. Entonces, para cerrar esta primera intervención, no podemos hablar de cambiar el panorama de acceso a la vivienda sin pensar en cambiar la macro de la Argentina. Y eso está bien que lo pidamos, está bien que tratemos de apoyar a cualquiera que vaya con esa línea, porque indudablemente está en línea con todo lo demás, está en línea con el bien común. Es mucho más que un planteo sectorial. Santi. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería, digamos, sin ánimo de cansar con el tema del contexto, pero cuando charlábamos en la previa, a ver un poco el mensaje de esta charla, vi esas encuestas que en general se le hacen a la gente, ¿no? De respecto a cuáles son hoy sus principales preocupaciones. Por supuesto que la inflación y la inseguridad estaban por lejos como principales preocupaciones hoy en la Argentina, pero a mí, digamos, lo que me llamó la atención de esa encuesta no fue eso, que creo que es hoy una obviedad, sino en tratar de ver dónde estaba ubicada la preocupación por la vivienda dentro de esa encuesta. Y lamentablemente me encontré que estaba muy lejos de los primeros lugares de la preocupación de la gente hoy. Porque atrás de la inseguridad y atrás de la inflación estaba todavía una lista larga, como la corrupción, el narcotráfico, la educación, la pobreza, la salud, la justicia, el desempleo. Y recién en el puesto número 10
venía la vivienda. Entonces yo digo, en un país con un déficit estructural de vivienda, en donde no llegamos ni siquiera a cubrir el crecimiento poblacional con las viviendas que se construyen cada año, digo, ¿cómo puede ser que no esté la vivienda dentro de las principales preocupaciones de la gente? Hay un detalle que todavía lo hace más sarcástico, que digo, la preocupación número 11 venía el medio ambiente. Entonces hay alguien que está peor que nosotros, y digo, y tendría que ser otro tema claramente que tendría que estar en agenda, en los primeros espacios, y creo que a nivel del mundo es hoy una de las principales preocupaciones, ¿no? Entonces, la verdad me llamó mucho la atención, y creo que eso genera dos cosas. Por un lado, desde el lado de la gente, digo, creo que no están entre las principales preocupaciones, porque tiene tantos otros temas previos que son tanto más urgentes, que ni siquiera, y ve a la vivienda como algo tan inaccesible, que lo saca de la lista, digamos. Y el gran problema que queda fuera de la agenda. Entonces, y por otro lado también queda fuera de la agenda, por lo tanto, por lógica, de los políticos, que son los que tienen que resolver los problemas de la gente, porque también tienen un listado de 9 temas más urgentes por encima. Entonces, nada, me pareció muy gráfico, como en algo tan simple que de alguna manera uno lo ve todos los días, porque esas encuestas están todo el tiempo y nosotros las vemos pasar, digamos. Pero como estábamos enfocados en este punto, digo, mirá las consecuencias que tiene eso para nosotros como sector. La verdad que me pareció muy gráfico. Y creo que ahí, como decía Gustavo, ¿no? Está primero en nosotros tratar de entender cómo podemos poner esos temas en agenda, pues claramente que son graves. Y por otro lado, son temas que a su vez dan solución a otros de esos temas más prioritarios, como la inseguridad o la educación misma o demás, porque creo que nadie puede pensar en la educación o en la salud, etcétera, si no tiene un techo, ¿no? Entonces creo que es una primera conclusión que quería compartir con ustedes y que tiene mucho que ver con el contexto. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a los compañeros de la mesa por el espacio. Es la primera vez que me toca hablar en este ciclo. Y bueno, un poco para cerrar esta primera introducción, se habló mucho del cómo estamos y creo que no excede al análisis o al pensamiento de cada uno de los que están acá. Y me parece interesante pensar un poco en el marco del ciclo que se llama AEB Construye Futuro, cómo podemos ver hacia adelante y compararnos con lugares donde todos los problemas que tuvimos planteando recién en la mesa están resueltos. Tuve la suerte de poder emprender, trabajar en otros países donde la inflación no es un problema, donde el tipo de cambio no es un problema, donde uno no revisa presupuestos ni renegocia contratos con proveedores mensualmente o semanalmente, como nos tocan algunos proyectos. Y me parece que tenemos la oportunidad en esta nueva etapa como país de simplemente mirar hacia adelante, ver cómo en otros mercados, en otros países donde la macro está resuelta, donde los problemas que nosotros estamos enunciando uno a uno como prioridad que tiene la gente hoy no existen, o por lo menos no existen a los niveles que nosotros tenemos, y cómo eso nos impacta de lleno en el sector. Tanto el desarrollo de la vivienda como la construcción de la vivienda están atadas a lo que es la macroeconomía, variables que no controlamos, que no dependen de nosotros, pero que a la vez avanzada o resuelta un poco el contexto, la coyuntura, podemos empezar a pensar cómo trabajar con determinadas variables ya resueltas y con vista hacia adelante, ¿no? Exactamente. Bueno,
hecha un poco la introducción de coyuntura, de circunstancia, un poco la idea es empezar a compartir qué nos imaginamos para adelante, ¿no? Y lo que creemos es que en esto de que lo que se proponga para vivienda y que forme parte de las plataformas, un poco está en nosotros, en las distintas cámaras, las de la mesa de vivienda que nombramos y la mesa institucional que nos sigue como panel, poder trabajar en ponerlo en agenda. La verdad es que un poco de mea culpa creo que tenemos que hacer, estar en ese puesto 9º del que hablaba Santi recién, y tenemos que trabajar en ello, ¿no? Entonces, porque si no aparecen solo fogonazos, o sea, de golpe la gente se pone a hablar de alquileres, la prensa habla de alquileres, surgen los debates en el Congreso y se apaga un poco, y es como es mancha venenosa y ningún político se anima a ponerle el cascabel al gato, pasa de largo, y la prueba está en que nadie se animó a tocarla, ¿no? Entonces, el año pasado hicimos nuestra propuesta, pedimos la derogación, explicamos por qué, fuimos al Congreso, lo defendimos. Hoy creemos que quizás no está dado las condiciones para una derogación total, pero sí, por lo menos en modificar los puntos que son críticos de la ley de alquileres que necesitamos que se modifiquen. El primero, obviamente, es la duración, pasar de 3 años, volver a 2. Creemos que es algo que se puede plantear tranquilamente y que no estaría afectando. El segundo, y quizás va a ser más polémico, parte de la base de que hubo un prejuicio, y fue lo que fuimos a decir al Congreso el año pasado, que fue pensar que había una asimetría de poder en los alquileres que no es tal, y no hay ningún estudio empírico que lo justifique. Nosotros sostenemos que Doña Rosa le alquila a Doña Rosa, no hay asimetría de poder entre locador y locatario. Por ende, el efecto de clavar durante un año el valor de algo en un contexto de 3 dígitos de inflación, lo único que iba a generar es lo que generó: conjunto vacío. Los puntos no se encuentran y la oferta desapareció. Por ende, uno de los puntos tendría que ser, sí o sí, con 3 dígitos de inflación, acortar el plazo de ajuste, que podría ser trimestral, o proponemos que se estudie en profundidad la posibilidad de que se trabajen los alquileres en uvas. ¿Qué generaría eso? Que de algún modo los futuros créditos que estamos solicitando, que es el segundo capítulo que vamos a hablar, de créditos en uvas, ajustables por ser, pero con un tope en el coeficiente de variación salarial, de algún modo compitan. Y en algún momento alguien que pueda estar tomando la decisión de si pasa a ser un tomador de crédito o un inquilino, lo pueda tomar una decisión comparando peras con peras y no peras con manzanas, y que no haya una competencia desleal, si se quiere, para los futuros créditos de estos pocos viviendas en alquiler que tienen un año clavado el valor, porque al fin y al cabo, obviamente que sobre eso te va a convenir alquilar siempre, el problema es que no hay oferta, ¿no? Entonces, a eso es donde trabajamos desde la viabilidad y desde lo más urgente. En un carácter también urgente, pero quizás no tan acuciante como es el de los alquileres, creemos que volvemos al planteo que hemos hecho desde la mesa de la vivienda. Los créditos UVA no estaban mal, el problema no era el mecanismo, el problema es la inflación. Y entonces también tenemos que machacar e insistir con que el problema lo tuvimos con la inflación, no por tener unidades indexadas. Y nosotros lo que estamos queriendo dejar en claro es que los créditos que se otorguen tienen que ir solo a lo nuevo. ¿Qué generamos con esto? Que el mecanismo de compensador de SER y CBS, para que el dador del crédito lo pueda otorgar en SER, y quien lo toma tenga la tranquilidad de que va a evolucionar junto con su salario, lo que se necesita es un mecanismo de compensación que no es tan grande cuando uno trabaja solo sobre los flujos, sino sobre el stock. ¿Qué pasó con la experiencia de créditos pasados? Que nada de los créditos UVA, de los 120.000 que se entregaron, fue a lo nuevo. Con lo cual, nadie se puso un casco producto de esos créditos. Y en el medio descapitalizamos los bancos. Con lo cual, como experiencia no fue mala, pero entre que los créditos eran intransferibles y que no se dedicaron a lo nuevo,
tuvimos ahí también un problema de cara a lo que hoy estamos queriendo, que es reducir el déficit habitacional. Lo que hubo fue transacción entre partes nomás. Por último, para esta serie de créditos nuevos que decimos que vamos a necesitar, algún tratamiento legislativo de algo parecido a la hipoteca de bien futuro como tiene Perú o a los cubos de aire que tiene la ley de vivienda promovida de Uruguay, tenemos que tener para poder darle más seguridad jurídica al dador del crédito. Sobre eso estamos trabajando con las cámaras. Eso va a formar parte de los mecanismos que estamos trabajando. Estamos trabajando en compararlo con los programas que se han hecho en el resto de los países de Latinoamérica. Algún mecanismo ya a mediano plazo, ya saliendo de este cortísimo que decimos, del tipo de Infonavit o Minha Casa, Minha Vida de Brasil, vamos a necesitar. Así que bueno, la idea es invitarlos a que formen parte de la discusión, de los aportes, de las correcciones, para que cuando propongamos esto, pospaso a las fuerzas que se debatan, forme parte de la plataforma y trabajemos en instalarlo en la agenda, como decía Santiago. El secretario general de la UOCRA siempre dice que la vivienda es un ordenador social, y creo que como frase resume esto que acabamos de decir. La vivienda es un ordenador social y gran parte de lo que está en el top 8 previo de necesidades son las que se solucionarían con la vivienda. Yo, si me permitís, Charlie, a ver, reforzando un poco lo que creo que tiene que venir hacia adelante y en el futuro en la Argentina en relación a cambiar un poco el foco del punto de donde se analizan los temas, porque esta lógica que vos planteabas respecto a la simetría de poder, que coincido con vos que para mí no existe en el caso de los alquileres, y por lo tanto se analiza la situación mirando una sola parte del problema, creo que esa misma lógica la estamos utilizando como país en muchas otras cosas. Entonces, y eso es un problema que digamos, bastante más amplio. Antes discutíamos los datos, ahora sin datos directamente bueno, se mencionan las es cosas. Así. Entonces yo digo, si vamos a analizar la problemática de alquileres, desde obviamente que es una posición válida, la posición del inquilino, más sobre todo cuando su capacidad de compra a través de su salario se ha habido destruida en estos últimos años. Cuando vos tenés un salario mínimo de 90.000 pesos, o sea, y con ese salario mínimo podés llegar a alquilar un departamento de monoambiente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, es lógico ponerte en ese foco, pero también si no te pones como que también es parte del problema el propietario de esa unidad, que por ahí es otra Doña Rosa, como vos decís, o es un jubilado que ahorró toda su vida y que para poder complementar la jubilación, que tampoco es una jubilación con la cual puede vivir, porque hoy la jubilación mínima también son 70.000 pesos. Entonces digo, ahorró toda su vida, invirtió, tiene su departamento y nadie se pone a defender sus intereses. Creo que es ver solamente una parte del problema. Entonces creo que de esa misma manera estamos con esa lógica encarando muchos temas en la Argentina, y así nos está yendo. Entonces digo, la misma lógica se utiliza para el empleo empresa, digamos. O sea, es muy lógico defender a los empleados, pero si no hay empresas y no hay inversión, tampoco hay empleados. Entonces yo creo que hay un equilibrio que creo que es el desafío de la Argentina que viene, es mirar las cosas con esa perspectiva, ¿no? Ustedes estarán pensando que, digamos, todos estos temas son los que planteamos siempre, y una de las cosas que comentábamos es que llevamos demasiados años contando los mismos problemas y hablando de las mismas barreras a vencer. Lo que no podemos obviar de esa situación es que el paso del tiempo, lejos de resolver los problemas, los agrava, que es exactamente lo que ha pasado en Argentina. En particular en el tema de la vivienda, se habla siempre de 3.600.000 viviendas de déficit. Sabemos que, y digo sabemos porque se repite esa cifra permanentemente, sabemos que hay alrededor de 1.600.000 viviendas faltantes, o sea, déficit cuantitativo, 1.600.000 viviendas faltantes. El resto es lo que se llama déficit cualitativo, que para ir al extremo va desde hacer un microcrédito para poner un tanque de agua y una red de agua corriente en una casa que ya está construida,
O en el análisis del déficit, por ejemplo, considera deficitaria una casa en un country de los que están en zonas rurales que no tienen cloaca. Entonces, por no tenerla, es deficitaria una casa en un country. Entonces, otra vez lo mismo. Tenemos que tener los datos. Los datos están y se está haciendo un esfuerzo que hay que mantenerlo sistemático. Estamos preocupados con algunos números que hemos visto en el último censo, que no cierran con nada de toda la información que tenemos antes. Vamos a hacer una consulta específica al INDEC, les quiero comentar, porque si yo dije hace un rato 200.000 viviendas por año como valores intercenso, estamos leyendo valores de 1,5 veces eso en el último censo, lo cual tenemos en cuenta lo que ha sido el periodo que ha censado el último censo, decimos, ¿qué pasó? Hubo un boom de todo, digamos. Bueno, pero resuelto el problema de los datos, nos parece que tenemos que pensar mucho en el tema del empalme. Cuando trabajamos durante la pandemia con la mesa de la vivienda, dijimos, a ver, sistema de crédito. Necesitamos sistema de crédito, una obviedad. No hay acceso a la vivienda sin crédito por el simple hecho de que el poder adquisitivo es la suma del flujo mensual más la capacidad de endeudamiento. Regla básica de cualquier análisis financiero respecto de la capacidad de compra de una persona. Entonces, las personas como capacidad de endeudamiento tienen el crédito hipotecario. En todo el resto del planeta donde la gente accede a una vivienda, lo hace con un crédito hipotecario. Escuchamos eso permanentemente y en Argentina, salvo ventanitas pequeñas, en todo lo que llevamos de democracia no hemos tenido crédito hipotecario consistente. Le diría, salvo la segunda mitad de los 90. Entonces, es prácticamente imposible que resolvamos el problema del acceso a la vivienda y que no lo empeoremos año tras año si no tenemos crédito hipotecario. Ahora, ustedes me dirán, bueno, hacen falta una cantidad grande de viviendas nuevas por año. Si tenemos el déficit de 1.900.000, 1.600.000, 1.700.000 de viviendas para construir. Primero, otra vez, necesitamos 10 años solo para que con la actual capacidad instalada cubramos lo que falta. Además, eso significaría un crecimiento muy grande porque hay que mantener el ritmo de lo que ya llevamos, de producción. Entonces ahí hay un crecimiento enorme, multiplicación de empleo, inversión, capacidad de tentar a los argentinos a que inviertan en alguna cuestión sólida, pero ¿cómo empalmamos? Fíjense, en el plan que propusimos en la pandemia dijimos 30.000 créditos. Ustedes me dirán, con 30.000 créditos no resolvemos nada, por alguna parte hay que empezar. 30.000 créditos con un sistema compensatorio, como planteaba Charlie recién, UVAs o cualquier unidad indexada. Fíjense, después de un debate en los medios sobre las UVAs, con gente quejándose de la imposibilidad de pagar, una mira la cifra del Banco Central, los créditos UVA son los de menor nivel de incurvabilidad de todo el sistema financiero. O sea, los datos desmienten la creencia popular de que la UVA no funcionó. Lo que no funcionó, como decía Charlie recién, es que el sistema sirviera para empalmar, porque cuando la UVA se concibió, que además es la copia del sistema de unidad de fomento que tiene Chile, desde hace 50 años, y donde funciona perfecto, y donde además funciona como regulador de la estabilidad político-económica de largo plazo. Un tema que, ¿por qué insistimos en que haya una unidad de cuenta indexada? Porque esa es la forma, si como sociedad nos ponemos de acuerdo, de limitar a nuestros gobernantes respecto de la facultad de vivir con inflación. Que pareciera que es una facultad que nuestros gobiernos se toman, inclusive hemos escuchado discursos diciendo, bueno, un poquito de inflación no hace nada. Disparate completo. O sea, todo el resto del planeta vive con un dígito de inflación y Argentina tiene 3. O sea, hay algo que claramente no funciona, no hay mucho para discutir. Necesitamos un sistema de empalme. Y para los que piensen, ¿cómo se les ocurre proponer alquiler indexado mensualmente? Bueno, ¿cómo logramos que se vuelva a poner en marcha la maquinaria? Digamos, que alguien quiera volver a poner una propiedad en alquiler, digamos, depende justamente de que piense que puede obtener una renta lógica, si no, va a tratar de venderla y poner la plata en otra cosa. Entonces, yo siempre cuento que suelo hacer lo que yo llamo la prueba del taxista, que es subirme a un taxi y preguntarle al taxista si la conversación surge, digamos, si estaría dispuesto a prestar plata durante 10 años y que se la devuelvan en pesos nominales más un ajuste del 10%. Y por supuesto todos me dicen que si estoy loco de remate. Ahora, puestos del otro lado, digamos, piden a los sucesivos gobiernos que, por ejemplo, las hipotecas no se indexen. Resultado de eso, no hay hipotecas. Es obvio, es un sistema infinanciable. Necesitamos sistemas de empalme. Hay que entender que las cosas no se van a resolver de un día para el otro. Necesitamos arrancar por 30.000 créditos, por algunos alquileres. Necesitamos ser consistentes.
Necesitamos ser consistentes. Mientras nos seguimos apoyando, afortunadamente, como sector, en el hecho de que un grupo pequeño de argentinos sigue confiando en la inversión inmobiliaria. Lo que necesitamos es agrandar el mercado, resolver problemas y sistemas de empalme. Necesitamos plantear sistemas que sean de aplicación real, pero en el marco de un programa general que lleve a 10 años vista, como se empezó con el sistema UBA, donde cuando se sacaron los primeros créditos UBA, lo que se decía es, para el final del mandato de aquel momento, que fue el de Mauricio Macri, la inflación va a tener un dígito menor que 10. Era posible ese sistema. Lamentablemente no funcionó. Pasaron cosas, tenemos que lograr que no pasen, porque no es el problema la unidad de cuenta ajustada. La unidad de cuenta ajustada, el día que tengamos moneda que valga, no la necesitamos más. Pero, insisto, un país como Chile, no hace falta ir a Suiza, lo tiene hace 50 años, vende todos los bienes durables en unidades de fomento y hace que los gobiernos de derecha o de izquierda controlen la inflación. Porque el ciudadano chileno no vota a un gobernante que le toca la UEF porque debe la casa, el auto y las vacaciones del año que viene en UEFs. Nosotros proponemos como comunidad hacer lo mismo, como acuerdo de la comunidad, no importa el gobierno, el lado, izquierda, derecha. Necesitamos sistema de crédito, necesitamos devolver el capital al que lo presta, tiene que ser ajustado. Necesitamos bajar la inflación. Si les parece, hacemos algunas preguntas, porque ya están llegando algunas autoridades de las entidades que vienen en la próxima mesa. Teniendo en cuenta que, se vienen 3 elecciones, ¿no? Para Argentina, PASO y demás. Me meto un poquitín en política, pero que tiene que ver con la vivienda. Les pregunto lo siguiente. Hay 4 candidatos, en teoría, que son los que tienen más chances, de acuerdo a las encuestas que hay, que uno pensaría que son pro mercado, ¿no? Por lo menos es lo que se ve. De estos 4 candidatos pro mercado, por ahora no hay muchos que hayan hablado del tema de la vivienda, salvo Milei, que deslizó algo que tiene que ver con la vivienda y demás. ¿Cuáles creen que sería, no sé si el candidato mejor posible, o el que estaría más cerca de todos estos temas que toca la EB, digo, del lado del crédito, del lado de los alquileres, el pro mercado para la vivienda? No me animo a contestarte eso, porque con los que nos hemos juntado, ninguno tenía claro nada. Nos juntamos con los equipos y al fin y al cabo hay mucho de decirte lo que querés escuchar, pero a las pruebas me remito. O sea, cuando digo que no se animan a ponerle el cascabel al gato, no tratan la ley de alquileres, ¿no? Entonces, y cuando la tratan proponen una suspensión, que es peor que no tratarla, porque si hoy generaste informalidad en el mercado, que todas las renovaciones o fueron prórrogas o son contratos que son ilegales, si vos haces 6 meses de suspensión, lo único que vas a hacer es que durante esos 6 meses todo sea ilegal. No me inclinaría por ninguno desde mi parte. No sé si alguno quiere... No, a ver, yo por ahí, Charlie, lo que sí es decir, ¿qué propondríamos y qué les pediríamos, digamos, más allá de quién sea, ¿no? Porque creo que eso es lo importante. Entonces yo ahí refuerzo un poco el tema de decir, primero cualquier cosa que... A ver, nosotros estamos trabajando en un proyecto, en un plan de vivienda y en propuestas que está trabajando con todo el sector, con la Cámara de Construcción, con la CEDU y ADB en conjunto, lo que es la Mesa de la Vivienda y la UOCRA. Lo primero que se hizo fue estudiar cómo resolvieron situaciones similares otros países, y de vuelta no nos fuimos a estudiar qué hizo ni Suiza ni Alemania, sino países de Latinoamérica. Y lo que podemos decir es que por lo menos hay algunos puntos en común, digamos, y creo que eso es lo importante destacar. O sea, primero, no hay un único tipo de medida, digamos, o sea, sino que en general en todos los lugares donde se adoptaron ciertas medidas que funcionaron, fueron medidas integrales, no fueron medidas individuales y desarticuladas, digamos. Entonces eso creo que es un primer punto importante y que a cualquiera que asuma habría que exigírselo, porque si no empieza el distrito tal tratando de solucionar su problema en su distrito y no se ve una mirada integral. Entonces me parece que es un primer punto. Después el otro tema es el poder medir, porque creo que lo decía también Gustavo en relación al crecimiento y a la observación que haremos con INDEC en referido al censo. Porque digo, si no medís,
la verdad que también tenés otro problema, porque no puedes sacar conclusiones. Entonces, digo, en todos estos lugares donde hubo cierto avance, se empezó a medir mejor, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es otro tema que sí o sí tenés que poder medir sistematizadamente y ordenadamente. Y después mantener las políticas en el tiempo. Y eso es una exigencia que creo que cada vez las tenemos que pedir y exigir cada vez más. Porque de vuelta no dependen de gobiernos de izquierda, de derecha, y hay miles de ejemplos. O sea, nosotros, digamos, en particular estamos trabajando en Uruguay, y vemos que una ley como la de vivienda promovida, que fue en el 2011, no es tan antigua, pero ya lleva muchos años de continuidad, y fue una ley que la promovió el gobierno de izquierda del Frente Amplio, no fue el gobierno de derecha, ni los liberales, ni tuvo que abrir Milei a decir pongamos una ley que genere la construcción de vivienda para clase media, digamos. Entonces digo, esos son los puntos que sí, independientemente de quién sea el que venga, creo que tenemos que pedir. Y, perdón, Juan, lo que sí es importante resaltar y remarcar, porque lo venimos diciendo en cada aparición pública que tenemos, es que la solución no va por el Estado, no va por pedirle al Estado, porque lo que surgió de esta mesa inicial de consenso fue que depende del año, del 70 al 80% de la construcción es privada. Y el 70 al 80% de eso es vivienda. Con lo cual, todo el desarrollo que tengamos es por vivienda privada. Y habrá, dependiendo del año, un 15, un 20, como mucho, por ciento que ha aportado el Estado. Como mucho. Entonces, la solución la tenemos desde el sector privado y somos parte de la solución y queremos serlo. Juan, yo quiero también hacer un pequeñísimo comentario que es... Hay que diferenciar siempre, yo no soy un político, pero como observador, lo que pasa con los políticos en campaña, que seguramente siguen mucho la lista a la que mencionaba Santiago, donde el acceso a la vivienda no está en el primer puesto, a los gobernantes. Digamos, el gobernante cuando llega tiene que pensar en dar empleo, generar inversión, no dar, sino generar ámbitos propicios para eso. Nosotros tenemos que estar muy cerca de eso, de pedir lo que vamos a pedir para ser parte de la solución y no parte del problema, que no es ni subsidios, ni apoyos a un Estado virtualmente quebrado, como sabemos que ya tenemos. Lo que vamos a hacer es ir a pedir regulaciones en el buen sentido de la palabra, algún incentivo, contexto, gradualidad, coherencia y después a trabajar nosotros. Nosotros lo que estamos proponiendo desde la mesa de la vivienda es que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo grande y realmente ponerle el hombro a esto, porque creemos en eso, porque nos parece que es un aporte muy importante para la comunidad, y justo es decirlo, porque también es un negocio mucho más grande. Venderle a un pedacito de la población como hacemos ahora, o multiplicar eso por 2, simplemente bajando al siguiente decil, y así sucesivamente hasta llegar a toda la clase media. Hay un negocio enorme para nuestro sector y eso, lo más lindo de todo, es que está completamente alineado con el bien común. Hay que promoverlo. Les hago la última, que tiene que ver también con el mercado. Todo el mundo, el otro día tuvimos un evento de reporte y se habla del fin de ciclo, ¿no? Todo el mundo piensa, desarrolladores, constructores, que llega un fin de ciclo y que el momento es ahora para aprovechar para aquellos que tienen la fortuna de tener dólares o partes de esos 200.000 millones que se cree que hay guardados en el colchón. ¿Es así? ¿El momento es ahora? ¿Se viene una leve suba después de precios? ¿Lo ven después de 2024, 2025? Domecq, tú estuviste, Santiago, Esteban habló recién para primer trimestre de 2025, veía como un horizonte de mejora. Me encantaría tener la bola de cristal para poder contestar eso. Pero podemos analizar qué razones habría como para que eso suceda, ¿no? Ayer en la convención de la Camargo hubo un par de momentos muy, muy fuertes. Uno fue el de Juan Bautista Segons, para los que estuvieron. Habló y generó un mensaje de unidad y de algún modo, si querés, como fin de ciclo en el sentido de fin de grieta y decir, somos todos argentinos, tomemos cosas del aprendizaje de Qatar y vamos para adelante. Eso puede ser que genere algo. Lo otro es... Hoy cuesta porque analizábamos toda esta coyuntura y es un día de lluvia y los días de lluvia no tienen que tomar decisiones, ¿no? Pero pareciera ser que el año que viene no deberíamos tener esta sequía, deberíamos empezar a tener oleoductos y gasoductos funcionando y
entonces la balanza de dólar no esté tan apretada. Podría ser que por ese lado tengas. No imaginamos un ingreso de capitales enorme, caso 2016-2017, pero sí, si uno empieza a ver que se genera confianza, que suceden los cambios que tienen que suceder y que hay alineamiento de los sectores productivos en mantenerlo, si es sostenido, seguro que estamos tocando el piso. Y seguro que entonces tenés recuperación de valor de todos los activos. En general, en el mundo, siempre el sector financiero se anticipa al sector de real estate. El bull market que le dicen. Y hoy está pasando eso, ¿no? Entonces, también cada tanto se comen una curva, pero en general pasa. Y hoy pareciera ser, ayer en el foyer ahí de la convención hablábamos con unos empresarios de la construcción que decían, y bueno, al fin y al cabo vemos que serán distintos caminos de la autopista, pero lo que viene va a estar por la autopista, ¿no? Ojalá sea así. Y si es así, sí, estamos en un piso de valores y deberíamos recuperar. Capaz acá apelo a Santiago, que es de las constructoras más importantes. No me quiero meter en el costo de la construcción, porque siempre se arma un revuelo de si está bajo, si subió, si bajó. Pero en ese sentido, sigue siendo un buen momento para aprovechar el costo que tengamos hoy, que no sé qué número es. Mirá, vos decías recién, estuvimos hace poco en el evento del Malva de Reporte Inmobiliario. Me gustó mucho la presentación que hizo Esteban Domecq, porque la verdad que la fundamentó muy bien. Yo hace rato no vi una presentación tan prolija, digamos, en términos de números, no solo de la economía, sino del sector nuestro también. Y la verdad que veías, por un lado, un sector que está con pleno empleo, te diría, o sea, en un nivel de 430.000 puestos de trabajo que hace bastante tiempo no estaba, por lo menos muy por encima de la prepandemia. Y después ves algunos indicadores también de positivos, digamos, en cuanto a nivel de actividad. Y eso tiene que ver, obviamente, con un costo de construcción que todavía sigue siendo muy favorable y muy accesible. Y creo que hay mucha gente que sí es optimista. Yo me encuentro dentro de ese grupo, en donde creo que hay una potencialidad importante en Argentina y que creo que va a haber recuperación de valor y que creo que va a haber cambio de ciclo. Muchos deben estar pensando lo mismo que yo, porque evidentemente hay muchas obras en marcha y el nivel de actividad hoy es alto. Obviamente tenemos muchísimos otros problemas que no creo que no vale la pena hoy detallarlo, que ya todos los conocemos lo que trabajamos en el sector. Pero esa es una realidad que tampoco se puede negar. Leo, ¿querías acotar algo, Leonardo? Sí. A ver, coincido. Me parece que a la vez que puede ser que estemos en un llano, en una meseta en términos de valores, tanto de costo como también lo veo en incidencias de tierra, de terrenos dentro de la ciudad y también fuera de la ciudad. Creo que vamos a seguir trabajando, operando en un mercado chico, en un mercado que está direccionado únicamente a la gente con poder adquisitivo y que inevitablemente para poder seguir profundizando y bajando deciles, como decía Gustavo antes, vamos a necesitar que se corrija la macro y poder acceder a determinados mecanismos financieros o bueno, a algunas alternativas, ya sea en una transición a un ordenamiento de la macro, algunas alternativas que vengan más del lado programático o de instancias, digamos, intermedias para llegar a lo deseable. La última es del lado del desarrollo inmobiliario, Charlie. ¿Se puede pensar algo para alguna posible solución para el tema de los alquileres? Digo, los desarrolladores podrían construir unidades para alquilar si tienen beneficios por parte de la ciudad. ¿Eso está hablado? ¿Es posible? ¿No? Sí, digamos, la parte de promoción fuerte que puede dar no es la ciudad, porque la ciudad te puede bajar sellos, ingresos brutos y no mucho más. Es a nivel nación. Te diría que ahí si vos mirás, sí, y forma parte de lo que estamos proponiendo, pero es, como decía Santiago, es parte de un plan integral, es un no es que con eso te salvás. La realidad es que donde vos ves los programas que han funcionado para hacer multifamily de renta en escala, una parte es
un beneficio impositivo vos puedas hacer de bajar el costo, por ejemplo, a través del IVA, que es vivienda promovida, por ejemplo, en Uruguay. Pero después hay otra parte que no sé cuánto traccionaría acá. En escala por ahí sí, pero en lo individual no sé cuánto traccionaría, que es el beneficio de poder, ser exento de impuestos a las ganancias para el locador. ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer que hay una informalidad en el sector y en el sector de los alquileres más aún, con lo cual no sé cuánto impactaría ese beneficio, pero que hay lugar seguro y que es necesario como un complemento más también. Si quiere la gente, hacemos 2 preguntas cortitas y ya pasamos a la siguiente mesa. Si hay alguien que quiera preguntar algo, le acercamos el micrófono. No sé. Si no, pasamos a la siguiente mesa. ¿No hay nadie que quiera preguntar? Están todos callados, nadie se anima. Hemos sido muy claros y muy Han aburridos. sido contundentes. Exactamente. Sin duda que han sido contundentes. Bueno, sí. A ver. Él te preguntó recién si ustedes podían construir para alquilar, ¿no? En Estados Unidos existe algo mixto, que es el market rate y el affordable. Es decir, la gente alquila al precio normal y el Estado le da una parte para que alquilen ese affordable. Eso es una cosa muy simple de negociar, si todo lo anterior que ustedes dijeron funciona. El equilibrio, que se repite, que se mantenga. Sí, entre las herramientas comparadas que vimos de Latinoamérica, hay un programa colombiano interesante que se llama Semillero de Propietarios, que básicamente va a un subsidio de una parte del alquiler, en ese caso para dirigirlo a una suerte de capitalización individual para después pasar a ser propietario. Indudablemente hay tela para cortar enorme. Realmente yo creo que hoy eso que vos acabas de decir sería si hoy tenemos solo un problema de demanda. Y yo creo que tenemos un problema de demanda, pero sobre todo tenemos un problema de oferta, o sea, en el mercado de alquileres tradicional. Una parte es todo lo que migró hacia alquileres temporarios en las grandes capitales, sobre todo en Buenos Aires, y en las que reciben turismo. Pero lo otro es el maltrato que le dio a doña Rosa Locadora, como decíamos, esta ley. O sea, yo creo que pasa un poco por ahí esa corrección, más que un subsidio a una parte de la demanda, que siempre va a ser bienvenido. El programa Chao Suegra de Chile hizo lo mismo y es necesario, sobre todo en los deciles más bajos, pero partimos de un problema serio de oferta inicialmente. Sí, y para completar lo que decía Charlie, también cuando miramos medidas de otras partes tenemos que ver los contextos, porque detrás de esos sistemas de alquiler, en vez de doñas Rosas alquilando, hay institucionales alquilando, hay grandes inversores, lo que genera, digamos, que en el derecho de muchos países haya más protección para el inquilino que para el propietario, precisamente porque se entiende esa simetría como estructural. Bueno, acá no tenemos nada de eso, porque no hay... Primero que no hay institucionales inversores relevantes porque, digamos, hemos permitido como sociedad que el grueso de lo que es el ahorro de todo el planeta para destinar al real estate, que son los fondos de pensión, más allá de la discusión si que los administra el Estado, los administra los privados, que es una discusión interesante, pero en el fondo secundaria, se destine no a inversiones relevantes, por ejemplo, créditos para casas, inversiones de infraestructura, sino que se destine, como si ustedes miran a qué se destina el Fondo de Garantía Sustentable, hoy es un montón de papelitos. Papelitos que son bonos de títulos nacionales, provinciales y municipales de todos los gobiernos destinados a gastos corrientes. Bueno, entonces, esas son las cosas que tenemos que mirar cuando juntamos todos los datos. Los datos necesitamos empezar a pedir como sociedad, che, a ver, ¿qué haces con mi plata? Una de las cosas que pensamos, que estamos estudiando, si es posible proponer, es esos ahorros jubilatorios, bueno, de acá para atrás ya están puestos en papeles que ojalá los distintos deudores lo paguen alguna vez. Somos nosotros mismos, Estado municipal, provincial y nacional, ¿ok? Pero de acá para adelante se sigue generando un flujo todos los meses, aportes patronales y aportes personales. ¿Qué se hace con eso? El Estado no tiene otra plata, no hay stock, hay flujo para adelante. Entonces hay que decidir qué se hace con el flujo, ¿sí? Y tenemos que decir como sociedad, che,
¿Por qué en Argentina la participación en el mercado hipotecario de los fondos institucionales te da menos del 1%? ¿Qué pasa con el sistema de las AFP chilenas? ¿Sí? Bueno, tienen el 21% de sus inversiones en real estate. Invierten directamente en edificios que, entre otras cosas, alquilan a través después de programas de subsidio. Hay que buscar esas cosas. Es posible, creemos en eso, queremos trabajar para eso y los invitamos. ¿Sí? No tenemos que irnos de acá con la idea de que no se puede. Tenemos que poder. Gracias a la Comisión Directiva de AEB, el presidente, vicepresidente, Charlie, Gustavo, Leo, Santiago, quédense pues ya armamos rápidamente la mesa. Te invito, Charlie, a moderar esta mesa. Vamos a ver cómo funciona en vivo la mesa de la vivienda.